Plural. Todas las voces. Todas las ideas. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Plural, como todos los sábados a las 3 de la tarde. El día de hoy, nuestro compañero Pablo Yáñez, el titular del programa, nos acompañará precisamente por la temática que vamos a desarrollar. Hoy vamos a hablar de el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Entonces tenemos un panel exclusivo de mujeres, también estaremos aceptando llamadas, también exclusivamente mujeres. Y el día de hoy me acompaña de este lado mi amiga y compañera Cristina Márquez, licenciada en Docencia en Lengua y Literatura. Bienvenida, Cristina. Hola, muchas gracias. También bueno, primero que nada quisiera recordarles que nos pueden sintonizar a través de la 10:30 AM, a través del canal 87 de Easy, y también pueden seguir nuestro live stream a través de psn.si. También quisiera darle la bienvenida a nuestra invitada, a Nadia Ávila. Nadia Ávila es médica y es colaboradora del blog Yo Lolita. Bueno, bienvenida, Nadia. También contamos con Alicia. Ella es licenciada en psicología, sexóloga. Bienvenida también al programa. Y bueno, ya puntualizando lo que tocaremos hoy, vamos a más o menos de qué vamos a hablar hoy, Cristina. Bien, estaremos hablando en general de la importancia del 8 de marzo como fecha conmemorativa y no como un día de celebración, que se malentiende muchas veces. Hablaremos también del hashtag 8M, que es todo lo que se hizo por el 8 de marzo en diferentes países, México y muchos otros. Hablaremos también de las mujeres en la historia, haremos un recuento de algunas mujeres que pues nos resulta importante recalcar su presencia en el mundo, junto con otras violencias que vivimos como mujeres y que nos parece justo mencionar el día de hoy. Sí, muy importante lo que estabas mencionando en un principio, ¿no? Retomando esto de la conmemoración del 8 de marzo. Y algo hay un fenómeno muy extraño que pasó a través del el antecedente histórico que conlleva el 8 de marzo, ¿no? El 8 de marzo históricamente viene representándonos a través de huelgas en distintas ciudades de Estados Unidos. Se exigían derechos laborales. El Día Internacional de la Mujer, en realidad, su primera instancia era conocido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esto es, al integrarse las mujeres a la fuerza de trabajo, no se integraron con los mismos derechos ni con las mismas prestaciones que había. Entonces, estas mujeres dentro de fábricas textiles, que inclusive eran mujeres migrantes, estaban protestando por condiciones de trabajo iguales y de hecho, era la única exigencia que tenían, y sentaron un precedente, ¿no? Después de esto, en una fábrica en Nueva York que se llama Shirtwaist, la fábrica hubo un pequeño como cortocircuito y la fábrica se empezó a quemar, pero como era práctica en esos tiempos para evitar robos, se encerraban a la gente bajo llave dentro de la planta de trabajo. Entonces todas estas mujeres murieron calcinadas, y es lo que se conmemora en ese tiempo. Curioso que ahora se celebre y que ahora se recuerde, mandando flores y dándolo como un pretexto de consumir más y de llamar un tipo Día de las Madres, pero en general para las mujeres es como un híbrido, pero creo que, por ejemplo, el Día de la Independencia no nos dicen como feliz Día de la Independencia, ¿no? Escuchaba yo hace ya algún tiempo que felicitarnos a las mujeres en un 8 de marzo es algo así como decir feliz Día del Estudiante en México en un 2 de octubre, ¿no? Porque es una fecha realmente fúnebre, ¿no? Murieron más de 100 mujeres calcinadas por exigir sus derechos, y ahora decimos feliz Día de la Mujer. Sí, suena hasta absurdo, ¿no? El hecho de felicitar hace que se elimine, que nos olvidemos de este suceso. Es como, no pasó nada, sí, las quemaron, pero bueno, ahorita te damos tu bono por puntualidad, como ya pasó, ¿no? Entonces, felicidades. Si no te reciben en el trabajo con flores, eso es lo que hacen. A mí donde me han dado flores, afortunadamente no ha sido en mi casa, ha sido en mis empleos previos que he tenido. Ahí es donde te parece que
yo creo que las personas lo hacemos sin esa intención, ¿no? Pero no recordar la historia, pues es olvidar de dónde venimos. Y el hecho de que borren esto y que se instaure esta felicitación y estas florecitas y estas mariposas, lo único que se promueve es desubicarnos en nuestra situación, desubicarnos en la historia, y al final eliminamos la lucha de estas mujeres y la lucha de muchas mujeres que no tienen las condiciones que a lo mejor nosotras tenemos de un empleo pues, relativamente bien establecido y protegido con ciertas leyes, ¿no? Y ese es el peligro de que la gente a veces nos pueden tachar así de pesimistas o ay, qué gris o qué sangrona, como bueno, ¿qué tiene? Te estoy felicitando porque te reconozco. Es como, no, es bien importante no perder el foco y para poder evitar volver a cometer estas cosas, ¿no? Exactamente, y esta invisibilización realmente no debe pasar y pasa porque es aprendida. Contaré una experiencia rápida precisamente de este 8 de marzo. Como habrán visto, soy profesora, ¿no? Entonces me tocó que todo un grupo de estudiantes, grupo completo, se organizó para cuando yo entrara a decirme feliz Día de la Mujer, ¿no? Entonces, por un lado, para ellos fue un gesto realmente de cariño, de bonito, porque me aprecian como mujer y como profesora, y qué bueno, ¿no? Pero yo precisamente tenía planeada esta clase en la que les explicaría de dónde viene el 8 de marzo, y dije, ay, les voy a romper su bonito gesto, ¿no? Lo interesante de cuando hablé con ellos de esto fue que estuvieron muy atentos y súper sorprendidas, sobre todo las chicas, ¿no? Las estudiantes, de lo que pasó, ¿no? Y en varios grupos lo primero que brincó fue algún estudiante diciendo, ¿y se castigó a los responsables de que fueran quemadas? O sea, en ellos ya está la sed de justicia, ¿no? Cuando reconocen, Dios mío, pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué es lo que llegaría hacia ellos cuando escuchan este horror? Es lo primero que brinca, ¿no? Entonces, ¿dónde queda después que cuando las feministas lo nombramos en otros espacios en los que quizás no será su profesora quien se los diga? Porque en lugar que brinque también esto de ¿y qué se hizo? Ya no volvió a pasar, se castigó a las personas responsables. ¿Por qué nos brinca el ay, no seas exagerada, ¿no? Es algo que podríamos cuestionarnos porque no pasó que ningún joven hombre de mis alumnos dijera, ay, pero pues ya no importa, porque ya es 2018 y es 8 de marzo y perfecto, ¿qué tiene que ahora le digamos? Eso me ha surgido con personas adultas y no con estos adolescentes que increíblemente tienen más conciencia de la importancia de conocer realmente lo que sucedió en esta fecha que muchos hombres adultos, ¿no? Importante es retomar, ¿no? El que dice, si no volvió a pasar, pues podemos recordar precisamente el Hogar Seguro de Guatemala, donde estas niñas que exigían sus derechos y donde estas niñas que pedían, es un hogar donde extrañamente era un tipo de albergue juvenil, pero este albergue conjugaba a los niños con antecedentes de delincuencia o en situaciones de delincuencia con personas, en niños que los padres no podían hacerse cargo de ellos, ¿no? Entonces los conjuntaban y se tenían documentadas violaciones, diferentes atropellos a sus derechos humanos, y ellas se les ocurrió tener la idea de exigir que se les escuchara, y entonces ellas encerradas empezaron a quemar unos colchones y de esta manera pidieron también lo mismo, o sea, que se respetaran sus derechos y un espejo completamente, ¿no? Una repetición de la historia que nos muestra que realmente esto sigue siendo tan relevante como en 1908 que sucedió la primera tragedia. Pasó también el 19 de septiembre en la Ciudad de México cuando fue lo del temblor, una fábrica textil que tenía en su mayoría a mujeres migrantes trabajando, también quién respondió por ellas, ¿no? En ese momento, y lo que le importaba al gobierno del estado era limpiar, ¿no? La situación de ni modo, no se encuentra vida. ¿Qué pasa? Las mujeres somos parte de los escombros, ¿no? Y así nos ven. Sí. Claro, y es precisamente el empezar a visibilizar estas violencias que se repiten a lo largo de la historia y que las naturalizamos. No nos damos cuenta de que todos los días somos violentadas y nos violentamos entre nosotras, y es importante hablar de lo que sucede, de lo que sucedió, precisamente para no repetir, porque todos los días lo vemos a salir de la calle, a la hora de llegar con los estudiantes, las que somos maestras,
pasa muy común. Ok, y bueno, hablando de visibilizar las violencias y todo esto conlleva a que diferentes organizaciones feministas se hicieron un llamado, un consenso de tal forma que se llamara a la protesta, que se llamara a la huelga del 8M, ¿no? Es lo que se vio con tanta relevancia en este 8 de marzo. Se llamó a una huelga general, a una huelga de trabajo doméstico y a una huelga de trabajo, ¿no? O sea, en nuestra sociedad es muy común, por ejemplo, que en nuestra sociedad mexicana y de antaño muchas mujeres se dedican al trabajo doméstico, ¿no? Entonces la persona que trabaja fuera es la persona que recibe el beneficio económico o el beneficio financiero, ¿no? Uh-huh. Esta mujer se dedica de tiempo completo al hogar. No se divide en las tareas domésticas y no hay una remuneración propia del trabajo, una remuneración económica del trabajo doméstico, y muchas veces es menospreciado. Entonces, con este mismo orden de pensamiento se convocó a la huelga del 8M y se tuvo una gran respuesta. Yo creo que fue una respuesta más grande de lo que muchas esperábamos. Se conglomeraron mucha gente. No sé si pudieron, las imágenes que más circularon por las redes fueron las imágenes de Bilbao en España, donde estuvo muy fuerte la huelga y se vio una respuesta, ¿no? A lo mejor ese hartazgo reflejado, muchas jóvenes, pero también gente mayor, que querían reivindicar todas estas estructuras de pensamiento que se puede pensar que el trabajo doméstico es un trabajo que ni siquiera a veces se entiende, ¿no? Cuando dices, oye, pero ¿por qué no les pagas a las mujeres de hogar? Pues porque no, porque es su obligación, porque ahí están. Entonces es una violencia muy fuerte, es una violencia que inclusive tenemos naturalizada, ¿no? Tenemos totalmente naturalizado. Se ha naturalizado el hecho de que por instinto nosotras como mujeres seamos las cuidadoras, que por instinto nos salga el hecho de cocinar, de que nosotras somos las que cuidamos a los papás cuando son ancianos o a los niños, ¿no? Como si el hombre no pudiera hacerlo, cuando pues, creo que tenemos ejemplos vastos o sea, no tiene nada que ver con el sexo. Además, tenemos que de nuevo ubicarnos en el tiempo. O sea, en México, cuando empezaron a votar hace 60 años, bueno, ahorita ya van a ser 70, ¿no? 70 años. ¿Cuánto pudimos sacar una cuenta de banco? Igual, o sea, realmente ha sido en los últimos 100 años en los que las mujeres han podido acceder a derechos humanos. Ahora, creo que esto también, esta posición que es bien importante donde se busca valorar el trabajo doméstico, tiene mucho que ver con el hecho de que, bueno, si no eres ama de casa, o sea, si eres ama de casa y no tienes una pareja hombre que que tenga estos ingresos, que tenga un seguro social, que tenga derecho a pensión, ¿tú dónde figuras? ¿No? Y esa es una violencia económica que conlleva otro tipo de violencia, la violencia psicológica, física, sexual. Porque, bueno, y por eso nos situamos en esta realidad de muchísimas mujeres. O sea, si no te casas y no tienes un buen trabajo, pues ¿qué vas a hacer? Y si estás casada y no eres feliz en tu matrimonio y te divorcias y no hay un acuerdo o no te quiere dar el divorcio, etcétera, o sea, ¿de qué manera vas a subsistir en tus últimos años? Y es cuando hablamos de otra violencia muy fuerte, desde que también, ¿no?, conquistamos los derechos del trabajo, que de pronto se dice, ¿no?, que para que ya están peleando como feministas y ya las personas tienen sus seguros y ya pueden trabajar, sí, ya pueden votar. La doble jornada de trabajo, ¿no? El hecho de que ahora las mujeres trabajen no las libra de ser amas de casa. Exacto. ¿Sí? Llegan al trabajo y sigue otra jornada no remunerada. ¿Y cómo se aprende? Desde la infancia. Cuidado del hogar y cuidado de los hijos, porque igual de cierta forma las mujeres que trabajan se separan y automáticamente se asume que el papel de la mujer es el papel de cuidar a los hijos, ¿no? Y este papel no es remunerado. Igual no sé, ya saben, en Facebook les parece muy gracioso llamar a las mujeres, a las madres solteras, mamás luchonas, ¿no? Y esta es otra estigmatización. Me comentaba mi abuela hace años que a las mujeres divorciadas se les veía muy mal en la sociedad, ¿no? Y digo, no está tan lejos. O sea, realmente cuando una mujer trata de tener cierta independencia de su tiempo, de tener una vida propia aparte de ser una madre, o sea,
se le llama la mamá luchona, se le llama la mamá, no sé, o sea, 1000 nombres. Que más que nada son estereotipos y que más que nada refuerzan este tipo de violencias de género, ¿no? Y es donde nos podemos dar cuenta de cuánta fuerza tiene lo que es el patriarcado, ¿no? Ya si nos vamos a otros términos, porque ¿cómo es posible que algo tan noble de alguna manera, que una labor tan importante como es el educar a los hijos, cómo le dieron vuelta a hacerlo algo burlesco? O sea, ¿por qué ser mamá luchona es algo de desprestigio cuando debería ser todo lo contrario? O sea, muchas además de criar a los hijos trabajan, se avientan un montón de trabajo, y cómo eso es motivo de burla, ¿no? Porque yo creo que el castigo de ser soltera es imperdonable. O sea, ¿cómo te puedes divertir si estás sola? ¿Cómo te atreves a irte de fiesta si no tienes marido? O sea, deberías estar en tu casa como azotándote de que eres una mamá soltera, ¿no? Se me hace horrible. Pero, y regresando al punto del trabajo doméstico, aunque lo insisten en naturalizar y decir como, bueno, es parte de tu obligación, es tu casa, lo que quieras. Bueno, pregúntame, pero las empleadas domésticas que muchas personas en México tienen, muy poquitas tienen seguro social. Exactamente. Muy poquitas reciben un pago justo. Muy poquitas tienen vacaciones pagadas. ¿Qué pasa si estas señoras se enferman? ¿Qué pasa cuando ya no puedan, que lleguen a una edad en la que ya no puedan producir, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Dónde está su jubilación, no? ¿Dónde está su jubilación, sus pensiones, sus vacaciones, su derecho a la salud? Y quedamos bailando de todas maneras, aunque hagamos el trabajo en casa sin pagarnos, aunque lo vayamos a hacer a otra casa, a plancharle a otras personas, a lavarle la casa a otras personas, ¿dónde están tus derechos de empleada? Claro. Estamos bailando totalmente. Claro, y seguimos viendo estas violencias, estas apropiaciones a nosotras como mujeres, en dedicarnos únicamente al trabajo del hogar, y si tenemos un trabajo remunerado, saliendo fuera de casa, pues lo que mencionábamos, es una doble jornada de trabajo, y no nos damos cuenta somos una propiedad del sistema capitalista, del sistema patriarcal, de los varones que pertenecemos como esposas o como madres nada más. De igual forma, creo que el hecho de visibilizarnos, de objetizarnos y de vernos como una propiedad también conlleva a otras de las diferentes manifestaciones de violencia que vamos a ver en el siguiente bloque. Vamos a regresar con esto y vamos a regresar con una pequeña reseña histórica de personajes históricos femeninos. Muchas gracias. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. El día de hoy estamos hablando, para los que nos acaban de sintonizar, del Día Internacional de la Mujer. Es un programa especial para conmemorar esta fecha. Nuestro compañero Pablo, el titular del programa, no nos va a acompañar por la misma razón de respetar representación de mujeres y de espacios de género. Estamos aquí con Cristina Márquez. Les recuerdo que nos pueden escuchar en el 1030 AM, nos pueden sintonizar en el canal 87 de Easy y pueden seguir nuestro live stream en psn.si. Comentábamos antes del corte de las diferentes violencias del llamado a la protesta y las diferentes violencias que conllevaron a realizar estas protestas en contra de estos de todos estos prejuicios y de todas estas violencias que hay hegemónicas, por ejemplo, en nuestro país. Los feminicidios están a la orden del día, precisamente. El visibilizar a las mujeres como objetos y en nuestra cultura en general conlleva esto, aunado a que nuestros gobernadores y nuestro gobernador le parece muy gracioso hablar de que la violencia de género la buscan las mismas mujeres o que las mujeres por andar solas se buscan este tipo de cosas, ¿no? En lugar de vernos ahora sí como las ciudadanas que somos también nosotras y las personas que también nos importa. Entonces creo que
creo que ahí podríamos hacer un llamado a las autoridades a escuchar estas voces que también somos importantes y a no dejar de visibilizar los problemas de las mujeres, ¿no? Pero pues bueno, un gobierno conservador como el que tenemos en nuestro estado y en nuestra ciudad, al parecer lo que le importa es, están en contra del aborto, pero al parecer no están en contra de las mujeres que mueran. Entonces no hay como una claridad ni una congruencia, pero pues es lo que tenemos ahorita. Me parece importante mencionar algo históricamente en México que me parece maravilloso, que es el encuentro que convocaron las zapatistas aquí en México, el encuentro internacional. Su comunicado en general es muy emocionante desde el momento en que como mujer lo lees, porque, bueno, para empezar, desde la llegada hay una fotografía que podrán encontrar seguramente en redes sociales, que dice bienvenidas todas, ¿no? Y en la parte de abajo no se aceptan hombres, que fue lo primero que dijeron ellas en su comunicado. ¿Por qué? Porque es un espacio precisamente para estar entre mujeres, hablar de las violencias que vimos y también pues conocerse entre ellas, ¿no? Bueno, quisiera mencionar, o sea, y creo que lo estaba hablando de otra forma, nuestro compañero Pablo que nos abrió el espacio, la verdad, un agradecimiento porque cualquiera, la verdad, es como que se le podría haber insistido o haber hablado de esto, pero realmente nuestro compañero hizo suya esto no, y en vez dicen cuando los hombres no como tales pueden ser feministas, pero pueden apoyar una lucha. Entonces dicen, cuando quieres ser un hombre y quieres hacer un espacio, en vez de hacer un espacio feminista o querer un espacio en el feminismo, toma tu espacio y hazlo feminista, ¿no? Entonces, pues más que nada un agradecimiento porque no hubo un conflicto, ni hubo, al contrario, fue el que nos dio la indicación de un panel de mujeres hablando de mujeres. Entonces creo que es muy importante y creo que es un cambio de estructura, un cambio de cultura, a lo mejor generacional, y que la verdad le reconozco tanto al canal y a mi compañero Pablo, el titular. Es muy importante estos espacios y estoy muy agradecida de que nos hayan invitado, porque es muy difícil encontrarte en un espacio exclusivamente de mujeres y que sea un espacio sano, no de competencia, porque generalmente los espacios que son solo de mujeres se respira este aire de competencia, ¿no? Pero dejando eso a un lado y que no nada más hoy, sino todos los días, cuando una mujer esté hablando de su experiencia y de la lucha que yo como mujer abrazo, es la lucha de todas las mujeres de toda la historia, de cierta manera. Entonces es bien importante que como hombre guarden silencio, escuchen, sean receptivos y que en su tiempo libre se dediquen a educarse. A mí me irrita mucho que siempre que tengo alguna conversación con un hombre esperan que yo les explique y me piden con mucho cariño a veces que por favor, pues que no me ponga incómoda, que ellos solo quieren aprender. Bueno, ya no diría bibliotecas, pero pues bueno, el internet es vastísimo y es bien importante esto. O sea, por ejemplo, ahorita que nos han dado este espacio y hay muchísimas mujeres en YouTube, en Facebook, en libros, muchísimas escritoras, que ahorita vamos a hablar al respecto. Pero bueno, por comodidad, ahí está el YouTube, ¿no? O sea, hay muchísimas mujeres que hablan, que desde sus espacios, como ahorita estamos conversando, estamos compartiendo información, pero es eso, dense el tiempo de escuchar, de no exigir, porque cuando a mí alguien me pregunta y quiere que le explique, me están exigiendo otra vez. Caemos en el mismo juego de la cuidadora, ¿no? Claro, de la cuidadora, de que yo te explique, de que yo te explique mi opresión, y es bien cansado. Y ya en tu tiempo personal, ¿no? Porque... Claro, perdón. Y también como mujeres, nosotras, ahorita que mencionas a las mujeres zapatistas, que obviamente ellas están abanderando una lucha que a lo mejor yo no estoy del todo enterada y que yo no he vivido sus experiencias, ¿no? Entonces también hay que ponerles atención a todos estos subgrupos o
que al final somos parte de una misma lucha, ¿no? Y así como yo puedo llegar a representarlas, ellas representan a otras mujeres, ¿no? Y hay que escuchar a las mujeres indígenas, hay que escuchar a las mujeres con desventajas por su etnicidad, su condición socioeconómica, etcétera, ¿no? Y sobre todo a estas mujeres en los extremos de edades, ancianas y niñas, que digo, son de las más violentadas, ¿no? Al final de cuentas, pero mujeres al final. Y bueno, insisto en que agradezco estar aquí con ustedes y hay que promover más estos espacios todos los días, espacios seguros y espacios donde nosotras podemos sentirnos a gusto. Muy bien, de ahí la importancia, creo, de la representación, ¿no? Uno de los campos que más me apasiona en cuanto a la representación es la literatura. Y desde que uno la empieza a estudiar, ¿no? Porque nos topamos con algo de literatura desde primaria, secundaria, si tenemos bastante suerte tenemos literatura como materia en prepa, y generalmente en los planes de estudios, incluso en los planes universitarios, no vemos escritoras mujeres en los planes como tal. Y en las universidades, si vemos escritoras mujeres, la vemos en una materia optativa de género, ¿no? Como de escritoras mujeres de la historia en México. Y es esta materia optativa. ¿Y qué pasa? Las mujeres somos una opción dentro de la literatura. Y es algo que me interesa mucho retomar. Estuve visitando la Facultad de Humanidades y tienen un gran periódico mural que tiene cierto tiempo y tienen sociólogos, ¿no? Digo, sociología es una de los campos donde más se debería de aperturar el género, y digo todos, pero en el cual el estudio precisamente a veces es de género, ¿no? Son puras caras de hombres alrededor del periódico mural, o sea, es epidémico y a veces es tan natural o tan naturalizado el decir, ok, sociólogos, literatos, o sea, puros hombres con la O, o sea, puros hombres, y porque a uno no se le viene a la mente, oye, también hay que darle un espacio. Igual, ahorita que venías mencionando la representación, hay una pequeña prueba, ¿no? Que dice el Bechdel Test, que se llama, ¿no? Es medir en las películas en general a cuántas mujeres hablan y cuánto tiempo hablan, y si estas mujeres en sus interacciones en las que hablan están hablando de un tema que no sea un hombre. Les sorprendería ver que la mayoría de las películas taquilleras, si no es que todas, tienen muy pocos personajes femeninos que tengan nombre, muy pocos personajes femeninos. Por ejemplo, las películas pueden ser 5 hombres y una mujer, y esta mujer habla de su relación con alguno de los hombres. A lo mejor es el interés amoroso del protagonista, a lo mejor y de esta manera esta violencia representativa repercute en nuestra sociedad y repercute en que las voces de las mujeres no son escuchadas, porque culturalmente no estamos acostumbrados a escuchar a las mujeres, no estamos acostumbrados a que las mujeres pueden tener algo que decir, a que las mujeres son otra cosa que no sea un ornato, son otra cosa que no sea la mejor amiga, la mejor amiga, la acompañante, la que está hablando, o a lo mejor 2 mujeres están hablando, pero están hablando del protagonismo de la persona. Entonces es muy importante abrir los espacios, abrir todo esto que conlleva culturalmente a la violencia, ¿no? A veces pueden tachar estas cosas como, ay, qué exagerado y lo que quieras, pero a final de cuentas repercute en lo que uno consume, y no consume nada más como de ir a comprar. Y en cómo concebimos el mundo, ¿no? Sí. Si exacto. no estamos representadas en el lenguaje, en la literatura, en la medicina o en cualquier área, vamos a seguir creyendo que es normal que no estemos. Y que cuando estamos representadas es una novedad. O sea, ver una película con 4 chicas y un hombre ya es la película feminista, ¿no? Ya trae una agenda. Estuvo sonando en las redes tal vez hace como un año un estudio en el que en ciertos salones escolares, fue en Gran Bretaña, pero lo que hacían era medir el tiempo de intervención de las alumnas. Los maestros sentían que cuando participaban, un tercio de las chicas en el salón habían participado más mujeres, cuando en realidad habían participado un tercio de las ocasiones. Es esa sensación de que por participar, aunque sea poquito, ya se siente así como que están participando demasiado, ¿no? Ya tener a 2 mujeres en el panel, pues ya es suficiente.
Bueno, continuaremos con la charla, nos andamos comiendo el tiempo con lo que nos está gustando hablar de esto, y vamos a volver para el último. Plural. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, para que nos acaban de escuchar o sintonizar. Y les recordamos, estamos a través de la señal del 87 de LISI, del 10:30 AM y del livestream de psn.si. Veníamos mencionando acerca de las distintas violencias hacia las mujeres, así como históricamente la lucha de la igualdad y de las luchas feministas que conllevan y que nos han traído muchos derechos a las mujeres. Y asimismo hablábamos de la representación en medios y la representación en de sus distintas manifestaciones, ¿no? Alicia, en tu experiencia o en tu campo laboral, ¿te gustaría pues hablarnos un poco acerca de este tipo de violencias sistemáticas o de violencias que se han vivido a través del tiempo? Claro, es muy importante, como mencionamos, acerca de visibilizar a nosotras como mujeres en nuestros trabajos. Me tocó mucho durante la carrera y hasta la fecha, en el que muchas de las psicólogas, de las teóricas mujeres, no eran mencionadas durante la carrera, y apenas tiene relativamente poco que me he dado cuenta pues que es mucho el papel que nosotros como mujeres hemos desempeñado en las diferentes ciencias, en la psicología, en la sexología, que son las que me competen. Pues hay muchas mujeres que no son mencionadas. La mayoría de las veces vemos los psicólogos, los médicos, los pioneros hombres, y se deja de lado el trabajo que las mujeres han llegado a hacer, ¿no? Menciono a Monique Wittig, una filósofa francesa, que habla precisamente del dudar si existe realmente este género binario de ser hombre y mujer nada más, y que nos lleva a los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? En el que nos concentramos nada más en ser mujer, en ser hombre, y que nos encasillamos en estos géneros nada más. Igualmente menciono a Colette. Es una teórica materialista que habla precisamente ella de lo que es la apropiación que tenemos como mujeres dentro de esta sociedad, en donde pertenecemos a los hombres, pertenecemos al sistema, y como lo mencionábamos al inicio del programa, pues que nuestros trabajos son exclusivamente para enseñar, para educar a los hijos, para estar a disposición de demás personas, y dejando de lado pues nosotras mismas, nuestras necesidades como personas, como seres humanos. Y es algo muy muy fuerte, que si nos damos a la tarea de investigar en el internet, en los libros, nos damos cuenta que vivimos en un mundo muy violento hacia las mujeres, y que depende de nosotras mismas, de los compañeros varones, el irnos deconstruyendo para poder reconocer las violencias e irlas poco a poco erradicando. En mi campo también de la salud, pero en este lado sería más salud física, en parte. Soy médica, ¿no? Y algo de lo que menciona es si tampoco nosotros vemos a muchas médicas mencionadas en nuestras clases. Afortunadamente, en el medio ha cambiado muchísimo. Ahorita la matrícula, ¿no?, de mujeres en medicina ha aumentado muchísimo. Obviamente existe un muro de cristal en el que médicas generales sabemos muchísimas, médicas especialistas no tanto. Por implicaciones sociales que ya conocemos, es muchísimo más difícil acceder a estos espacios. Obviamente cuando las médicas se casan, tienen familia, obviamente muchísimas se quedan en casa. Y por no mencionar la violencia horrible que se vive dentro de los espacios donde se practica medicina, ¿no? Desde la universidad. Yo creo que cualquier compañera que ustedes se le acerquen y quiera compartir su experiencia, todas hemos sido violentadas desde el salón de clase hasta los hospitales en los que hemos trabajado. Pero una de las violencias que me preocupa más, y me preocupa porque parece pasar inadvertida, es el hecho de eliminarnos y de borrarnos y de negarnos la simple palabra de poderte nombrar médica. A mí me alarma muchísimo que compañeras mismas se vean orilladas, y digo orilladas porque dudo de esta libertad de elección, ¿no? De que ellas mismas se quieran pronunciar como médicos. Me rompe un poquito el corazón, ya poniéndome sentimental, pero es trágico porque lo que no se nombra no existe. Y yo existo,
Y mi condición de médica como mujer me la he ganado y todos los días la tengo que pelear, ¿no? Me tengo que parar con mis dos piecitos y enfrentarme a este mundo que pues es de los hombres, en todas las carreras, ¿sí? Yo creo, ¿no? Es muy difícil esto. Ahora, nos podemos poner, y el hecho de que yo no exista como médica para muchísimas personas, pues nos habla de esta invisibilidad de que comentaba mi compañera psicóloga. Sí. O sea, si no te nombras tú como médica, ¿cuándo vas a figurar en la historia, no? ¿Cómo nos vamos a poder a nosotros representar en espacios, en los libros eventualmente, en conferencias, si no nos nombramos? Nadia, había escuchado de esta cierta violencia que se vive en estos espacios médicos, por ejemplo, de lo que tú venías mencionando. Y personas que han estudiado medicina, mujeres, me dicen que lo primero que hacen cuando llegan a empezar a practicar en un hospital es que las personas en general, el público, los pacientes que llegan a los hospitales, se dirigen a las estudiantes de medicina como enfermeras, automáticamente, ¿no? Entonces creo que es una violencia muy fuerte y creo que también es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de que representado el médico es no sé si alguno de ustedes alguna vez en la formación básica te muestran las oficios y las profesiones, ¿no? Es muy raro en esos, bueno, por lo menos en el tiempo en el que yo me crié, era muy raro que se representara a un médico. Se representaba al médico, pero no se representaba a una médica, no era médico, o sea, las figuritas, ¿no? Médico, enfermera. Entonces, esas estructuras mentales las tienen las personas y de esta manera nombran tan fácilmente y tan tajantemente, ¿no? O sea, ni siquiera te preguntan, ¿eres médico o eres enfermera? No sé si tú has contado con esa experiencia. Sí, claro. Siempre ha sido, o de plano se dirigen a ti como mi hija o niña o muchacha, o como enfermera, ¿no? Y también pareciera que somos, como médica no puedes aspirar a ciertas especialidades, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy raro ver médicas traumatólogas, ortopedistas, cirujanas. Es más común verlas a lo mejor en el área de ginecología o pediatría. Entonces, al final de cuentas, empieza a sexar todo el trabajo. Y tan fácil como comparar, o sea, los enfermeros les dicen enfermeros. Yo jamás he escuchado que a un compañero enfermero le digan enfermera, pero he escuchado y he visto escrito en libros de medicina cómo dicen los y las médicos. Es como, bueno, discúlpame, pero yo no entro en ese O sea, yo soy una médica. Y ahí así resulta importante hablar que las personas se excusan en el lenguaje, ¿no? Hablando de nuestro idioma español, podemos decir que es un idioma que está totalmente sexuado, es un idioma que tiene algo que se llama masculino genérico, ¿no? En lo que las personas se defienden cuando tratamos de usar el lenguaje incluyente y dicen, bueno, pero es que la RAE dice esto, más o menos, otro. Pero igual si quisieras como mencionar un poquito lo que es el lenguaje incluyente para las personas. Muy bien. Cuando hablamos de lenguaje incluyente, hablamos de un lenguaje que busque, como dice la palabra, incluir en su mayoría todas las personas posibles, ¿no? Que deberíamos de empezar principalmente por las mujeres. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos leyendo el mundo, ¿no? Bien, entonces hay algo que si ustedes se ponen a investigar por qué razones decimos todo en masculino, es por una regla llamada masculino genérico. También hay otra regla que es muy absurda, y se llama la regla de la economía del lenguaje, queriendo yo buscar una razón dentro de las reglas del idioma de por qué no me nombras, por qué no estoy yo como mujer, como ella nombrada y me tengo que leer cuando dicen en el salón de la primaria, niños, vamos a salir. ¿Por qué no escucho el niñas, vamos a salir, no? Entonces, al querer encontrar esto, me encuentro con esto que se llama economía del lenguaje, que dice, bueno, para ser más prácticos en el lenguaje y en lo que nombramos, digámoslo en masculino, ¿no? Y corremos este peligro tan grande que ha pasado todo el tiempo de a través del lenguaje y a través del no nombrarnos con A, borrar a todas las mujeres de la historia, ¿no? Por eso la importancia de que se vaya aceptando esto. Ya es normal escuchar la palabra ingeniera. Mucho tiempo solo escuchamos ingeniero, pero ¿qué pasa? La lengua la construimos los hablantes, las hablantes, ¿no? Entonces claro. Vamos construyendo nosotros la lengua
y no debería haber algún problema con ello, ¿no? Son constructos que se van rompiendo y que entre más abiertos estemos a ello, mejor vamos a avanzar en el tema, ¿no? Dentro del mismo orden de pensamiento del visibilizar a las mujeres, creo que también es importante mencionar que aparte de no ser mencionadas en la historia y en los libros, su obra, muchas veces la obra de las mujeres que han realizado, o inclusive el tener posiciones de poder para una mujer, es algo que frena, ¿no? Que choca contra el orden establecido. Entonces, creo que es muy importante que ahora, por ejemplo, en las campañas presidenciales estamos viendo que una representación femenina, una representación de mujeres muy fuerte. En algunos lugares, la verdad, pues seguirían siendo mujeres, pero no legislan para mujeres. Pero en otros espacios, la verdad, es que se me hace muy importante esta representación política, ¿no? Que choca con la violencia política de que una mujer, aparte de ser política, tiene que tener una imagen impoluta para poder seguir en este tipo de espacios, ¿no? Tiene que ser... y las primeras preguntas que se les hace es como, ¿eres mamá? ¿Cómo le haces para nivelar esto, ¿no? En ser madre y tener una posición de poder. Entonces... es muy fuerte, yo creo, y yo estoy viendo dentro de mi espacio, a lo mejor un poco más privilegiado, que sí hay un poquito de cambio, hay un poquito de conciencia, y creo que es muy importante, ¿no? Hay un proyecto de nación que contempla esto, ¿no? Esta secretaría, este cargo de mujeres, y este cargo de llamar a las mujeres y llamar a chocar con esta violencia que se ha venido en nuestro país como muy, muy marcada. No sé, históricamente el partido que gobernó por 70 años en nuestro país se ha valido de de la feminización de la pobreza, perdón. Esta pobreza es representada con el trabajo doméstico que mencionábamos en el primer bloque. Y es el acarrear a las personas con una despensa. Eso también es violencia hacia las mujeres, ¿no? El acarrear a estas mujeres y prometer este tipo de cosas, y valiéndose de la poca formación a lo mejor educativa que han tenido, y valiéndose de todas estas violencias. Creo que necesitamos un cambio en el país, y creo que necesitamos hay un proyecto nacionalista que la verdad en mi experiencia he visto que visibiliza a las mujeres, y que pues creo que es muy importante, ¿no? También nos ibas a hablar acerca de una autora, ¿no? Sí, me gustaría hablar un poco de Elena Garro, que es para muchos la autora más importante en Latinoamérica en el siglo XX, y aún así es posible que muchos nunca la escuchen, ¿no? En su formación como estudiantes. Entonces, en el 2016 se cumplió el 100 años de su nacimiento, y se sacaron diferentes ediciones conmemorativas, y entre ellas hubo una que hizo mucha polémica porque le pusieron un cintillo rojo. Le pusieron un cintillo rojo que nombraba a Elena Garro como ex esposa de Octavio Paz, como inspiradora de García Márquez, como admirada por Jorge Luis Borges, y como amante de otro tipo, ¿no? Entonces, mi pregunta y mi sorpresa aquí fue de, wow, una de las literatas, escritoras más importantes de la historia en general de las letras, 100 años de su nacimiento, ya muerta, y se le sigue nombrando a partir de hombres, ¿no? Y es algo que pasa con muchas autoras, ¿no? Nos hubiera gustado hablarles de más de ellas, como Sylvia Plath, como Zelda Fitzgerald, ¿no? Y muchas otras que han sido opacadas durante su vida ante la sombra de un esposo, o ante la sombra de el mundo en general que no las quiere. Exacto, porque representan un golpe, ¿no? En contra de las estructuras establecidas, ¿no? Es ese llamado que ya mencionaba Nadia, ¿no? Este techo de cristal, que es te dicen, los puestos gerenciales son en su mayoría abarcados por hombres, ¿no? Los puestos gerenciales, los puestos en general, son abarcados por hombres. Y cuando una mujer llega a un puesto gerencial, o sea, a lo mejor entre 10, entre 20, dicen, ¿ves? O sea, si trabajas lo suficiente, puedes llegar a ello, ¿no? Cuando en realidad hay muchísimas trabas, muchísimos
estructuras de pensamiento, estructuras de que se le reconoce más el poder de liderazgo a un hombre que a una mujer, y se les ve como líder nato, y es muy, una mujer tiene inclusive como que masculinizarse para llegar a esta posición, ¿no? A un puesto de poder. Entonces, y tiene que ser extraordinaria. Sí. Tiene que ser extraordinaria para alcanzar el mismo nivel que tienen estos hombres en poder, ¿no? En gerencia, en directivos, etcétera. Porque además de ser buenas en su trabajo, como dijiste hace rato, tienen que ser perfectas. Si son mamás, tienen que ser buenas mamás. No pueden dejar a sus hijos con la abuela, ¿no? Qué horror. Ya hay un montón de adjetivos peyorativos. Además, tiene que verse bien. O sea, se le exige una existencia extraordinaria como para poder permitirle, ¿no? Y yo creo que esta es la importancia de recordar a estas mujeres de la historia, de la literatura, de la ciencia, de todo tipo de ciencia, porque desafortunadamente es muy difícil avanzar y estar representadas. Ahora, las poquitas que lo han logrado, que han sido reconocidas por los Nobel, por el Pulitzer, tenemos que nombrarlas y dejarlas de amarrar a estos hombres de sus vidas, ¿no? Así es. Nos andamos, creo que casi nos comemos el programa. Un minuto de reflexión, que nos quisieran mencionar alguna conclusión. Bien, pues antes que nada me gustaría agradecer el espacio. Creo importante siempre darle voz a las mujeres. Ojalá no solo seamos nosotras las que tengamos la oportunidad de estar en un espacio en el que podamos hablar de todas las cosas que nos competen, sino que puedan ser muchas más. Claro, hay que exigir el que nos vean y el vernos entre nosotras mismas también, para no seguir naturalizando estas violencias, y nombrarnos para reconocer el buen trabajo que muchas mujeres han hecho y que seguimos haciendo. No teman nombrarse y estar orgullosas de lo que hacen. Estar en casa, estar en un hospital, estar en un salón de clases es importante. Su existencia, nuestra existencia es importante. Somos la mitad de la población. Necesitamos reconocernos a nosotras mismas, reconocer a nuestras compañeras. Y bueno, así como propaganda, quiero invitarles a que busquen en redes sociales a Yo Lolita. Es un proyecto donde difundimos poesía escrita por mujeres. Y también tratamos de asociarlo a imágenes producidas por mujeres, ya sea pintura, arte digital o cualquier otro tipo de manifestación visual hecha por mujeres. Bueno, quisiera también reconocer a nuestras compañeras de lucha que convocaron a la huelga feminista en Tijuana, al Círculo Violeta, y a todas las actividades que se realizaron en la semana. Queríamos mostrarles nuestro apoyo. Y más que nada creo que es muy importante, o sea, nos comimos el programa porque realmente hay mucha tela de donde cortar. Creo que hay muchísimas cosas que no se mencionaron, pero creo que esto es un avance desde tener este espacio, ¿no? Este espacio que probablemente se vaya dando con el tiempo, a lo mejor abarcar otras temáticas que no pudimos abarcar. Y pues más que nada eso, ¿no? Llevar a cabo estos espacios, este tipo de programas, este tipo de información que se puede llevar hasta sus hogares por el momento, y que lleguemos a poder hacer valer nuestra voz y poder hablar de lo que es realmente importante o lo que nos concierne como mujeres. Muchísimas gracias a todas las invitadas. La verdad fue un placer estar en este programa hoy con ustedes, y los invitamos a mirar el programa de la próxima semana, ya con Pablo. Muchísimas gracias de nuevo. Esto fue Plural, el programa donde se escuchan todas las voces y todas las ideas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Plural. Todas las voces, todas las ideas.